de ayer en la Asamblea Nacional Legislativa. Bueno, ya retomando la conexión con este medio, me parece primero señalar que llegaron funcionarios públicos como son prácticas del pasado, a acompañar a Diana también funcionarios en horas laborales a tratar de apoyarla. Lo que hizo Diana Tamaín es buscar un adulo por parte de ella a su gestión. No nos permitieron preguntar, pregunta por pregunta y respuesta por respuesta. Esto obviamente se evidencia que la señora Tamaín no llegó obviamente preparada a responder, por ejemplo, casos puntuales. Ayer yo presenté nueva documentación en la Comisión de Fiscalización, donde el señor Loyo tenía peso para pedirle de manera inmediata que contrate a más de 24 personas y ella, en menos de 48 horas, da la rúbrica y luz verde para la contratación del personal. Se supone que Luis Loyo, por ejemplo, fue detenido por el tema de venta de puestos. Es decir, el tráfico de influencias también se da en el Consejo Nacional Electoral. No respondió bajo qué mecanismos, por ejemplo, se lo designó al señor Loyo, porque para ser director de procesos electorales se sobreentiende que tiene que tener una experiencia conocedora en procesos electorales, sistemas informáticos, etcétera. Pero sí dijo que la responsable de haber firmado el contrato del Loyo es la señora Tamaín. Tampoco respondió por qué le autorizó al Loyo, por ejemplo, desplazarse a que sea partícipe del escrutinio en las provincias de Santo Domingo, en las provincias de Los Ríos, en la provincia de los Manaví, cuando les prohíbe a ellos estas funciones, no pudo responder por el tema de Yas Unidos. Entonces lo que ella trató de hacer es justificar los errores. Lo que no se dio cuenta es que hay sentencias por parte del Tribunal Contencioso Electoral donde ya la sancionaron, la multaron, le dijeron que es incompetente, y lo que hizo la señora Tamaín es lo que tendría que hacer ella, defender su gestión, tratar de decir que no ha pasado nada, que nunca hubo un apagón, que todas las elecciones se llevaron en su debido proceso, que ella jamás ha dado la espalda a los Días Unidos, que es una mujer que protege los derechos de la naturaleza, y que obviamente ella no podía saber que Loyo era un delincuente, porque no se puede por un récord discriminar a una persona. Lo que no nos dejó claro es por qué archivó una denuncia a uno de los consejeros cuando le advertía de la forma de de su funcionario como Luis Loyo, ¿no? Ella dice que a los 2 días, 4 días presentó una denuncia, y es totalmente falso. El consejero Pita le presenta la denuncia de Luis Loyo en el mes de mayo, y después del escándalo, es decir, después de lo que salta del caso del emperador, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi a los 7 meses, cuando salta el escándalo a nivel nacional, ella es que va a la fiscalía y no va a poner una denuncia penal, pone un escrito que el Consejo Nacional Electoral está a las puertas abiertas para que también se investigue, ya que el funcionario operaba en el Consejo Nacional Electoral. Entonces las cosas están claras, que evidenciamos, es un discurso político de la señora tratando de deslegitimar nuestro trabajo, señalando que quiere captar el Consejo Nacional Electoral. Como yo bien le manifesté, no es creo. Aquí hay varias firmas de varias tendencias políticas que aducimos la necesidad de poder pedir la censura de la señora Atamaín. El propio presidente de la Asamblea fue uno de los primeros en firmar, y ayer nos acompañó en el proceso de la comparecencia de la señora Atamaín. Reducir el tema del Consejo Nacional Electoral a un tema partidista del Partido Social Cristiano, y me parece totalmente irresponsable. Y por último, hay que entender algo. El hecho de que usted sea militante del Partido Social Cristiano no puede ser uno de los temas para poder criticar o en este caso fiscalizar un órgano, en este caso de poder. Algo que me quedó claro también es la falta de seriedad de ella. En el pasado, si usted escucha intervenciones de la señora ingeniera Tamaín sobre los procesos electorales, ella despotricaba en contra de la OEA. La OEA presenta informes, ¿qué sabemos los informes que siempre presenta la OEA? Y en la comisión sacó un informe de la OEA donde supuestamente le asegura transparencia en el quehacer democrático, entre comillas, del 2019. Entonces, no podemos nosotros seguir engañándonos con estas palabras bonitas, con ese tono suavecito, como llegó a tratar de demostrar que no ha pasado nada en el Consejo Nacional Electoral. Claro,
Informes como el del señor Leonel Fernández, que es de origen izquierdista de la revolución del socialismo del siglo XXI. Claro que esos informes la señora Diana Tamay puede asirse y decir no ha pasado nada en el Ecuador, pero hay una situación, licenciada, que ella dijo, por vanidad la están enjuiciando. ¿Cuál es la vanidad? ¿Qué es lo que trata de esconder o qué es lo que trata de ocultar la señora Diana Tamay cuando ustedes están señalando que el señor Loyo, claro, tiene un pasado, pero la integridad moral del señor no está como para que pueda estar en lo que sería el control y el manejo de lo que sería el sufragio del proceso, de un proceso electoral? Entonces al pueblo ecuatoriano y a este servidor nos queda la duda en el sentido de cuál es la garantía que brinda un Consejo Nacional Electoral para que el voto no sea vulnerado por ciudadanos como este. Vea, ella habla de vanidad, pero no es vanidad en este caso asumiendo de que es por parte de los dos interpelantes que soy Sandra Flores y yo. Ella trata de botarle la pelotita a los consejeros, la vanidad del señor Verde Soto, la vanidad de no sé qué consejeros. Pero ella no se da cuenta de que son sus consejeros, con el que tomaron decisiones colegiadas. Ella misma dice, nos repartimos carpetas para poder en el pleno seleccionar. Perfecto, yo puedo entender que usted puede llevar una de las carpetas y puedan analizar, pero no todos los funcionarios, ojo. Entonces, así como toman decisiones positivas, en cualquier decisión colegiada, también cometen errores. Es decir, la responsabilidad entonces no solamente serían de los consejeros, sino de la propia presidenta. Y como claramente el Código de la Democracia asume eso, que ella es la responsable administrativa, porque yo puedo a usted presentarle un montón de carpetas. Y usted al final es quien me firma el contrato. Y usted yo no creo que ningún funcionario con toda la responsabilidad del caso va a firmar sin analizar el expediente, la experiencia y sobre todo para ponerlo de director de procesos electorales. Entonces, sí es un tema que realmente dilató mucho, no dejó ver la respuesta contundente. Yo le pregunté, ¿sabe lo que es tráfico de influencias al final? Me dijo, bueno, me dicen que el tráfico de influencias es cuando vendes puestos. O sea, perdónenme, hay que preguntarle. ¿En qué horario Luis Loyo delinquía? ¿Fuera o dentro del Consejo Nacional Electoral? Pregúntele cuando el señor se desplazaba a las diferentes provincias, si se operaba o no desde un hotel, siendo director de procesos electorales. Entonces, no tiene las garantías para nada de poder llevar un proceso electoral en el 2021. No puede, no tiene y no debe, porque no confiamos en la señora Tamay. Más aún, yo creo que, viendo tantas anomalías negligentes, el país ya lo ha juzgado. Duras críticas tienen de los diferentes sectores, desde el propio Observatorio de Procesos Electorales, desde organizaciones como Yas Unidos, desde los propios jueces que demostraron su negligencia. Entonces, a mí me parece que el informe tiene que ser pegado a la verdad, porque todos sus consejeros llegaron ahí a despotricar en contra del reparto que son parte de ellos también, y que tendrán obviamente que asumir la responsabilidad del caso. Por lo tanto, el miércoles de esta semana venidera se podrá conocer en qué condiciones se va a dar el informe de la Comisión de Fiscalización. Si piden o no la censura. Entonces, en eso estamos nosotros, en la espera de que se pueda determinar la responsabilidad para pedir la censura a Diana Tamay. Y claro, este es el primer paso. El segundo paso y el reto más grande es encontrar los 91 votos. Lamentablemente, de asumir contactos con ciertas organizaciones políticas para tratar de blindar. Yo sí quiero decirle algo. A mí me llama la atención que a varios sectores escucho de Revolución Ciudadana y el Partido Social. Me parece terrible que se estén dando estas clases de argumentaciones. Habrá que ver en el futuro quién de los legisladores la defiende, Diana Tamay. Y es que serían estas dos organizaciones, sería nefasto para la democracia. Y veamos cómo continúa el proceso del 2021. Yo todavía tengo esperanza de que los legisladores puedan asumir un informe con toda la seriedad, la veracidad, y ojalá se pueda emitir obviamente un informe que pueda también sancionar a los propios funcionarios negligentes, porque no solamente es la cabeza principal es la responsable, por supuesto, pero también la responsabilidad salta a otros sectores. Ahora, licenciada, por ejemplo, en este juicio que ayer lo seguimos en una parte, cuando ella hablaba de la vanidad política, claro, quería deslegitimar
lo que era el acto de fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa a través de los cuestionamientos de ustedes como representantes del pueblo ante la Asamblea. Hay una situación muy particular que me preocupa, es en el sentido, ¿cómo queda el Consejo Nacional Electoral como institución y garante de un proceso, no solamente en la convocatoria, sino también en el conteo de los votos o del sufragio del pueblo ecuatoriano? Cuando yo escucho a una presidenta del Consejo Nacional Electoral, no afianzando lo que es el poder institucional, sino más bien afianzando lo que es un aspecto netamente partidista para un proceso eleccionario 2021, cuando se tiene armado prácticamente toda una institucionalidad a nombre posiblemente de un partido o movimiento político, cuando traslada toda la responsabilidad al resto de los vocales, licenciada. Eso sí me llama la atención. Vea, es una pena. Yo pensé que Diana Tamaín, cuando asumió la presidencia, iba a hacer un papel realmente importante. Lamentablemente a mí me defraudó en el quehacer, en su responsabilidad. ¿Y cómo quedará, por ejemplo, si se censura a Diana Tamaín? ¿Cómo quedará el Consejo Nacional? No se sabe, porque inclusive en el propio informe pueden poner e incluir los nombres de los propios consejeros. Ahí yo creo que deberían obviamente asumir los alternos y ver una figura que por lo menos permita tener un poco más de transparencia y que el pueblo y las organizaciones, en este caso políticas, puedan asumir con mayor garantías este proceso que viene. Por un lado eso. Por otro lado, una funcionaria como Diana Tamaín, que señala que, por ejemplo, del despacho de jurídica se le pierde un documento y no puede responder a una organización como los Días Unidos. Es una vergüenza. La propia presidenta de la Asamblea señala la negligencia de la que es parte obviamente su propia organización, institución, perdón. Realmente es un tema que a mí sí me ha preocupado porque no hay las garantías del caso. Y yo le digo algo, no ha cambiado absolutamente nada. No ha cambiado absolutamente nada. O sea, desde pasar de Domínguez Pozo a Tamaín, yo quisiera preguntarle qué cambios hubo en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué cambios hubo? No hubo ningún cambio, no hubo procesos de veeduría, no se llamaron a todas las organizaciones políticas ni a las organizaciones sociales para acompañar un proceso de veeduría, no se eliminaron a las personas en el proceso electoral que estaban empadronados porque podían votar los muertitos, como se decía, y claro, no transparentaba este proceso, y es evidente que la señora no goza de la confianza ni de sus propios consejeros. Ayer la consejera Cero no la apoyó a la señora Tamaín, ojo con eso. Es un dato importante. El señor Cabrera estuvo apoyándole, el consejero Cabrera y a la Tamaín. Es decir, ni siquiera puede manejar su propia institución democrática, entre comillas. ¿Cómo puede llevar a cabo elecciones en 2021? Cuando ni siquiera los propios consejeros se ponen de acuerdo, cuando ni siquiera pueden coger las quejas de los ciudadanos y poder asumir con mayor responsabilidad. Realmente es una pena lo que está pasando con el país, sobre todo frente a esta institución tan importante que debería a nosotros sí importarnos e interesarnos cuál sería el destino de quien vaya al frente del Consejo Nacional Electoral. Licenciada, lamentablemente, sí, síganos mal, licenciada. Lamentablemente nos dejamos engañar de su presencia en el transitorio en el Consejo Nacional Electoral, donde ahí se hablaba de vulneración de derechos a organizaciones políticas, organizaciones sociales. Pero lo que no nos quedó claro es que en qué momento ya cambió tanto, en qué momento se vulneró los derechos tanto de organizaciones como Días Unidos, o cerró tantas organizaciones políticas porque le pareció a la señora Tamaín. Entonces, esa metamorfosis a nosotros nos hace daño. Si pudo cambiar estas decisiones legítimas por pisotear obviamente los intereses de cualquier ciudadano, eso es fraude. Fraude es no responderle a una organización social y tener que los jueces del tribunal sancionarla para que responda. Eso es fraude. Fraude es cuando dice que ha existido una auditoría al sistema informático, cuando no es verdad, es fraude. Fraude es cuando le miente al país, de que ella inmediatamente ha presentado una denuncia cuando Pita le decía que el hoyo es un hombre de peligro en la institución y no hizo nada. Después de 6-7 meses pone ella un escrito a la fiscalía sin una denuncia penal. Entonces, la señora se constituye ya realmente en una figura del fraude en el país. Por lo tanto, Diana Tamaín tiene que salir de esta institución. El país va a estar, yo creo que, con todas las miras de poder presionar para que pueda existir transparencia en este Consejo Nacional Electoral. No ha cambiado mucho la realidad de lo que viven en países como Bolivia,
como Venezuela, y qué pena que una vez más continúe la señora haciendo estas prácticas. Yo pensé que iba a marcar la diferencia en el Consejo Nacional Electoral, pero lamentablemente no movió un dedo para poder cambiar esta red interna del Consejo Nacional Electoral, que lo único que ofrece es negligencia y obviamente y fraude. Ya, señora licenciada, pero hay una situación, la señora Diana Tamay tiene que salir del Consejo Nacional Electoral para darle prestigio a dicha institución, pero usted también manifestaba que, por ejemplo, los escritorios de los funcionarios prácticamente se han convertido en carteras donde aparecen y desaparecen documentos. Entonces estamos hablando de que el Consejo Nacional Electoral es una institución fallida. ¿Y cuál sería el deber moral, por ejemplo, de una Asamblea Nacional Legislativa? Restablecer no solamente la dignidad y los pilares de dicha institución para garantizar un proceso eleccional 2021, licenciada. A ver, a mí me preocupa algo. Ayer se aprobó el Código de la Democracia. Lamentablemente, en la situación del debate hay cambios importantes, pero no necesarios como para poder asegurar la democracia. ¿Por qué le digo? Porque hubo cambios de forma, pero no de fondo. Exacto. ¿Por qué no de fondo? Como decía el presidente del Observatorio Electoral. El fondo era criticar el sistema electoral. ¿Y cómo empiezas a criticar? Cuando entiendes que dentro del Consejo Nacional Electoral obviamente hay representantes políticos, que es legítimo, pero también tiene que ir acompañado de un proceso de veeduría para ver cómo se maneja el Consejo Nacional Electoral y no esperar que el movimiento más opcionado pueda virar la balanza. Obviamente esto va a traer cola, como ha pasado durante todos estos años. No me parece, por ejemplo, que no tengan los profesionales del Consejo Nacional Electoral que pasar por un mínimo filtro para conocer su experiencia, su expertise en el tema electoral, conocer el tema de sistemas. Y lo más importante, se tiene que ayudar o invitar a la academia para que conozcan los mayores informáticos de este sistema, si hay o no posibilidad de vulneración en este tema de proceso electoral. Todo sistema informático puede ser vulnerado. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos las garantías de que Diana Tamay va a llevar a cabo un proceso electoral? Entonces, yo creo que como Asamblea Nacional, ¿qué pasará a futuro? ¿Cómo se va a elegir los miembros del Consejo Nacional Electoral? O sea, esa es una de las grandes preguntas. Primero, ¿tiene vinculación con partidos políticos que puede ser legítimo? Por ejemplo, las fuerzas y contrafuerzas ayudan a mantener en equilibrio. Claro, pero que no sí. hay que dejar tan al son de las organizaciones políticas. Yo soy política, yo pertenezco a una organización política, evidentemente, pero yo creo que en ese pronunciamiento para el país y de democracia, lo justo sería llevar a cabo también una presencia de una veeduría internacional, de colegios profesionales, de expertos, o por ejemplo, que todas las organizaciones políticas también tengan la posibilidad de poder en su página web asumir el voto a voto que se enlace para que se pueda contabilizar. No sabemos cuál será el método adecuado. Hay grandes propuestas de varios sectores de manejar obviamente diferentes plataformas, no solamente la página, sino que sea una página que también se pueda, como le digo, filtrar o controlar para ver si hubo o no algún mecanismo para poder virar obviamente el conteo de votos. Pero licenciada, sí, pero estamos a tiempo, por ejemplo, de corregir una falla garrafal que se pueda producir en un proceso eleccionario. Claro, el tema de tecnológico es muy vital, pero también tenemos que acudir a un método tradicional que ha sido la costumbre en procesos electorales cuando una institución está en tela de duda en lo que sería la parte íntegra dentro de la visión del ciudadano. Por ejemplo, el voto cantado en las juntas receptoras del voto, y que cualquier funcionario o cualquier integrante de una mesa electoral que altere la voluntad física de dicho sufragio pueda ser juzgado. Claro que sí, pero no hay ningún precedente. Antes, usted no ha visto ningún funcionario que ha sido procesado en este caso por meterle la mano al tema de un proceso electoral. Entonces, si no hubo una señal a los que están acostumbrados a hacer estas maniobras en contra de la democracia, pues seguirán haciendo de las suyas. El tema es que Colombia, por ejemplo, en 4 meses logró implementar un sistema de voto informático con más seguros. Aquí Diana Tamay, cuando asumió, por ejemplo, la presidencia en noviembre, diciembre, enero, febrero, tuvo 4 meses para hacerlo. Obviamente decía que no había cómo, porque se tenía que inmediatamente poner
la fecha del calendario electoral y no hubo absolutamente cómo seguir obviamente este proceso. Pero hay que recordarle que ella estuvo en el transitorio, y no sé en el transitorio qué se hizo para evitar justamente meter la mano a estas elecciones. Que si hay tiempo en este proceso venidero de 2021, con ella no va a haber ninguna garantía porque no lo hizo en el pasado y no lo hará mañana. ¿Cuál sería la única alternativa? Obviamente esperar que pase el día miércoles, conocer, yo creo que hasta la primera semana de febrero conoceremos si la señora sigue o no la institución. Si sigue, es posible de que se pueda, en este caso, implementar un nuevo sistema. Mire, llegó a la desesperación un señor que ha trabajado años en el Consejo Nacional Electoral de Pichincha y un montón de documentación. Decía, vea, asambleísta, inclusive hay que poder volver al voto a voto, porque es imposible que este sistema a nosotros nos robe la verdadera democracia. Voto a voto con los representantes de las organizaciones. Voto a voto y cantado en voz alta, licenciada. Entonces, imagínense, entonces yo les decía, pero ¿cómo nosotros estamos huyendo realmente de mecanismos o sistemas informáticos que nos puedan ayudar a salir de manera más rápida para conocer quiénes son los ganadores? Dijo, todo sistema informático, vea, me dijo asambleísta Cruz, es manipulable. Lo hicieron, lo harán y lo seguirán haciendo cuando no tengamos las garantías de que exista persona con esa independencia. Por eso es importante la independencia, más allá de que sea legítimo que las organizaciones políticas acompañen un proceso electoral, pero hay que buscar un contrapeso donde los ciudadanos puedan ser los vigilantes de cómo se está manejando el CNE. Perfectamente, licenciada. Estaremos atentos a este juicio político esperemos que tenga resultados, no en función de estar a favor o en contra de la señora Diana Tamay, sino de restablecer lo que sería la dignidad del Consejo Nacional Electoral para que pueda precautelar el poder político del ciudadano en un proceso eleccionario y que no esté a voluntad de un señor que fue contratado por un esquema organizativo del manejo institucional para mantener una tesis supuestamente ideológica. Nosotros no estamos de acuerdo. Gracias, licenciada. Un abrazo, doctor Pablo. La licenciada Yanine Cruz, haciendo información a través de Prensa Radial y Planeta al Día en este proceso informativo que se origina en la provincia de Loja. Vamos a la pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.